Pues vamos adelante. Bienvenidos a todos a este webinar que pretendemos pues abordar una parte de las soluciones de seguridad inalámbrica, sobre todo en base a las necesidades cotidianas que van surgiendo día a día y cada vez con más expectación, ¿no? Nos referimos a las soluciones de seguridad para entornos sin alimentación eléctrica. Por parte de Hikvision hemos desarrollado tecnología para hacer frente a estas necesidades del mercado y, por supuesto, nos acercamos al estándar actual, ¿no? Hablamos de un panel de control. Cualquiera de las dos referencias que tenemos sería válida, con un módulo de alimentación independiente, se integra dentro del panel, que podrá ser a 12 voltios o a 6 voltios, ¿no? Y aquí habrá que añadir a la solución, pues habrá que añadir una batería no recargable de larga duración. Nosotros no somos fabricantes de baterías. Esto es aquí podéis encontrar la solución en el canal de distribución, ¿no? A partir de esto, que parece una cosa simple, podemos tener equipos de 2G o 3 y 4G conectados, pues para obtener combinaciones de 6 voltios, 12 voltios en cualquiera de esas modalidades, ¿vale? Al final se ofrece una solución completa al mercado, tanto en la vía de comunicación como en la alimentación de la solución. Perdonadme, es que cuando doy adelante me sale una ventanita aquí. Bueno, al final debemos elegir para un correcto servicio. Tenemos la capacidad de elegir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Tenemos una gama completa. Disculpadme un momento, perdonadme, esto no es así todavía. Vale. En cuanto, perdonadme porque había ocultado unas diapositivas que son necesarias. Os recuerdo, venimos de aquí, de múltiples combinaciones, ¿vale? Una combinación completa para cualquiera de las soluciones que necesitemos, tanto en comunicación como en alimentación. Y ahora vamos a abordar la solución residencial. La solución residencial, lógicamente, pues pasa por tener algún tipo de solución, de equipamiento que cumple la normativa, obviamente de grado 2, 3 detectores, y se puede configurar de la siguiente manera, ¿no? O sea, pueden ser un detector PIR, pueden ser a base de detectores fotoeléctricos, de fotodetectores, y también a través de contactos magnéticos, ¿no? Cualquiera de esas combinaciones, este sería un kit básico, pero cualquiera de esas combinaciones en elementos pues nos podría dar la solución que vamos buscando. En cuanto a cómo van a conectar con la CRA, bueno, pues se conectarán, como veremos más adelante, de una manera convencional, y la instalación será convencional. Lo único que no tendremos una toma de 220 para poder darle alimentación. La alimentación se hará a través de la batería directamente sobre el panel. Sobre el modulito que hemos insertado antes en el panel, ¿vale? Hemos cambiado el modulito de 220 que trae el panel por el modulito de alimentación a corriente continua que hayamos elegido. Para los comercios y oficinas, es decir, para soluciones en locales que son un tanto diferentes en cuanto a su composición, bueno, pues existe lo mismo que teníamos para
para las residencias, para los pisos, pero también podemos incorporar otras necesidades, ¿vale? O sea, otros elementos para cubrir otras necesidades, como detectores de exterior, si fuese el caso, detectores de inundación, si tuviésemos esa particularidad también, detectores PIR con rotura de cristal, detector de apertura con sensor inercial, bueno, y detectores de incendio. Todo esto son tecnologías añadidas que nos pueden dar solución a diferentes necesidades que podemos tener en un momento dado en cuanto a estos locales. Normalmente, como sabéis, estos locales cuando están vacíos, cuando no tienen alimentación de 220 porque están vacíos y con una solución básica nos vale. Pero hay otras casuísticas que necesitamos incorporar alguna accesorística más. Bueno, pues podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque no hay un exceso de consumo. Cuanto más carguemos el panel con elementos vía radio, no va a hacer que el panel tenga un exceso de consumo adicional. Pasa lo contrario a lo que pasa con los sistemas cableados, obviamente, ¿no? No tenemos un exceso de consumo en los paneles vía radio porque no conectamos cargas de consumo realmente directamente sobre el panel, ¿vale? Eso es lo bueno que tiene la conexión vía radio. Y aquí sí llegamos al momento de elegir para un correcto servicio. Dependiendo de la casuística que vayamos a tener con nuestro cliente final, pues podremos elegir entre una serie de sensores o accesorios dentro de una gama completa. Hablamos de detectores de cortina, detectores de doble tecnología, detectores convencionales PIR, detectores mixtos con rotura de cristal, detectores de PIRCAN. Aquí tenemos dos modelos diferentes. Uno Color View, que lo que hace es darnos una imagen en color incluso con muy poca luz. Detector PIRCAN convencional, obviamente, es cámara color blanco y negro con iluminación infrarroja. Detectores de techo, detectores de humo, detectores de anti-inundación, de sonda de temperatura, detectores de rotura de cristal, contactos magnéticos, varios formatos, contacto magnético con entrada adicional, incluso para poder conectar un contacto externo, contacto magnético exterior, contacto magnético con shock sensor, incluso con inercial, todo lo que necesitemos, ¿no? Detectores de exterior, modular, con cámara o sin ella. Detectores de exterior también de cortina para cubrir ventanas o puertas directamente en el exterior, hacer una protección perimétrica, en dos formatos, en PIR y en doble tecnología. Salidas para activar algún tipo de accionamiento exterior a base de bueno, salida de 220 o de baja tensión. Sirenas exteriores, sirenas interiores, mandos a distancia, pulsadores, en este caso si son conceptos vacíos, o sea, de locales vacíos, no vamos a tener este requerimiento. Teclados, lectores de tags, etcétera. Como veis, hay una gama para dar soluciones, ya no la simple solución de, de, de la protección del piso vacío. Luego veremos al final los escenarios que nos pueden generar, ofrecer diferentes soluciones, ¿no? Dentro de la parte de la seguridad inalámbrica y dentro de la parte de las soluciones de seguridad en locales vacíos o sin alimentación, está la parte antiocupa. Esto es una parte realmente interesante. Hemos hecho un lanzamiento en Secure y aquí damos un paso bastante grande con respecto al resto a lo que se está ofreciendo en el resto del mercado, ¿vale?
Entonces, hablamos de soluciones preventivas antes, que se activan antes de la ocupación, ¿vale? Entonces, lo hacemos a través de dos conceptos registrados. Uno lo hemos denominado SmartDoor, perdón, y el otro concepto es DoorCam. Y os preguntaréis, ¿esto qué significa? Pues esto significa que vamos a poder hacer hacer una prevención total antes de la ocupación, desde el momento de manipulación de la puerta antiocupa. La puerta antiocupa es una barrera física que se instala normalmente en la entrada, en el acceso a los pisos o locales vacíos. Tiene un segmento de mercado muy definido, que es el concepto, bueno, de local vacío, pendiente de venta. Lo que hace este sistema es, es un accesorio más de la gama Pro, de los paneles de intrusión, y lo que hace es prevenir esa acción de ocupación, ¿vale? Mediante una alarma obviamente verificada. Bueno, como os decía, nos mandará la videoverificación de la evidencia. De esta manera reduciremos enormemente las posibilidades del acceso del intruso al interior de la vivienda o del local protegido. Se basa en la misma arquitectura de Aspro, ¿vale? Y está totalmente integrado dentro del sistema del panel Aspro. Como características más destacadas, pues vamos a poner obviamente la gestión remota, la videoverificación de la incidencia, la detección precoz de la amenaza y también un concepto de solución versátil dentro de esta necesidad de protección de las entradas, ¿no? Sobre todo. Hablamos que es una solución versátil. Esta solución obviamente se puede aplicar también en sitios donde hay puertas ya antiocupa instaladas, donde hay en sitios de nueva instalación o en sitios que no requieren tampoco ningún accesorio como la puerta antiocupa, ¿no? Entonces, en protecciones de puertas acorazadas o de entradas simplemente a proteger, también se puede utilizar este concepto, ¿no? Es adaptable a cualquier tipo de puertas y también para cualquier concepto de puerta convencional del mercado. Es una solución avanzada. Bueno, la tecnología obviamente es la tecnología Aspro, inalámbrica es dual, TriX y CANX. Hablamos de una conectividad a través de los sistemas de SYN de 3 y 4G o de 2G. La conexión que tiene con el panel es una comunicación vía radio bidireccional con cifrado AES 128, exactamente igual que el resto de detectores. Contempla la protección por detección, impacto y movimiento y tiene un antisabotaje contra la variación de frecuencia. Tiene un control inteligente ambiental para prevenir también ese tipo de situaciones de jamming o de anulación de la señal. La duración de las baterías de los sensores está en torno a los 6 años y la videoverificación se puede realizar con hasta 20 imágenes en 5 segundos. ¿Vale? Lo que hace el sistema es exactamente
funciona exactamente igual que nuestro concepto tradicional. Podemos configurar hasta 20 imágenes en una resolución media y nos dará un clip de 5 segundos. ¿Vale? También podemos configurar menos imágenes en más alta resolución. Al final tendremos siempre un clip de 5 segundos, ¿vale? Y será suficiente para poder tener una evidencia de lo que está pasando y poder avisar a las fuerzas de seguridad. Como sabéis, la solución ASPRO es una solución de seguridad basada en cloud y consta de configuración y gestión remota de una manera muy simple, donde podemos gestionar los equipos, todo lo que tener el control de todos los dispositivos remotamente sin necesidad de una presencia directa en la instalación. Y luego tenemos, por supuesto, dirigido a los instaladores, la herramienta GIPROConnect que habéis podido seguir también en la serie de webinars de Bydemes, que es una herramienta enfocada directamente hacia el instalador. ¿Para qué es esta herramienta? Pues, por supuesto, para hacer la vida mucho más fácil al instalador y sobre todo para tener esa facilidad de prestar el servicio al usuario final, incluso un servicio avanzado. Es la herramienta que va a utilizar el instalador para conectarse a los paneles, es la herramienta que va a tener el instalador toda la información del sitio en función de cómo están los dispositivos, hacer un chequeo, etcétera, etcétera, sacar reportes. Bueno, es una herramienta realmente completa que también incluye este dispositivo. Como os decía, dentro de los múltiples combinaciones que podemos hacer, podemos proteger cualquier tipo de puerta que haya en el mercado ahora mismo, ¿vale? ¿Cómo hacemos las comunicaciones en un entorno sin alimentación eléctrica? Bueno, esto es realmente interesante porque al final sabéis que en estos entornos lo que se intenta siempre o tradicionalmente hemos tenido, la solución que hemos tenido tradicional en el mercado, pues constaba de una eliminación muy sustancial de las comunicaciones, ¿no? Hacia las centrales receptoras. ¿Para qué? Pues con el simple objeto de ahorrar energía a los dispositivos de acumulación, ¿no? A las baterías. Esto ha cambiado sustancialmente. Ahora podemos tener una comunicación realmente continua, muy continua, sobre la central receptora y además podemos acceder de una manera sencilla, bidireccionalmente, a los dispositivos y hacer las gestiones remotas que tengamos que hacer, ¿vale? Todo ello bajo las vías, que esto es otra evolución también, de 2G, de 3G o de 4G, ¿vale? Todos, si no lo sabéis, os lo comento, la solución más habitual y tradicional en este tipo de mercados siempre ha sido una comunicación 2G, muy limitada la comunicación, o sea, limitada al punto de no activación de la comunicación hasta tener una alarma. Y eso hoy ya ha pasado a la historia, ¿no? Esto ya hay una comunicación directa que sería exactamente la misma que podríamos tener con un panel conectado a 220, ¿vale? Obviamente sin la parte de conexión LAN que tienen los paneles incluida, ¿no? Pero a través de la conexión inalámbrica de las categorías de GPRS, 3G o 4G, podemos tener esa comunicación con todas las herramientas, tanto de usuario, instalador o CRA, con el HipConnect, HipProConnect o con la plataforma de hiperreceiver que estará puesta en la CRA, de una manera continua. Bueno, llegamos a una parte realmente importante de la presentación y es dónde vamos a instalar. Parece
que lo lógico sería instalarlo, y de hecho lo lógico y el más común ahora mismo de los escenarios, sería en la parte de viviendas vacías, que hay una serie de jugadores, ¿no?, aquí importantes, eh, que están a lo largo de nuestro país, ¿no? Aquí podemos ver un poco, es un gráfico del 2020, pero es exponencial a nuestros días, dónde están los puntos más calientes o más conflictivos de estas viviendas vacías, donde se ha detectado incluso ocupación, ¿no? Entonces, todo el mundo que tenga una vivienda vacía tiene la necesidad de, de protegerla, sea banca, sean promotoras, sean constructoras, inmobiliarias, fondos de capital riesgo o incluso particulares, ¿eh? Eh, Cuando hablamos de viviendas vacías, estamos hablando de situaciones donde por precaución muchas veces, o incluso temas vacacionales, ¿no?, segundas residencias, donde muchas veces la alimentación se desconecta o incluso pues se cambia el contrato, etcétera, ¿no? Entonces, en todo este tipo de parque de viviendas podemos tener la necesidad de hacer una instalación, sean locales o sean residencias, ¿vale? Pero no solamente en este aspecto. Eh, Estamos hablando también de otros escenarios como obras, no, o quizá, o también, ¿no? Obras de gran volumen o incluso reformas, por ejemplo, reformas de sitios habituales, temas gubernamentales, me da igual, el sector donde estemos, donde se tiene que tirar la instalación que hay, no hay un acceso cómodo, un acceso fácil a tener una alimentación porque puede estar muy desprotegida, y entonces se puede emplear una protección más eficaz, poniendo, por ejemplo, una central alimentada a baterías, que no dependa de la conexión del cajetín, por ejemplo, ¿eh? Entonces, este es uno de los escenarios que también iría con distancia, por supuesto, mucha distancia detrás de esas viviendas vacías, bueno, provenientes de los mercados inmobiliarios, ¿no? Otro ejemplo que podemos tener, maquinaria, proteger maquinaria pesada, saber sitios donde este tipo de instalaciones o bueno, de instituciones tienen guardada maquinaria. Normalmente son descampados que no tienen ningún tipo de acometida eléctrica y hay que proteger, ¿vale? Y entonces aquí el vía radio, tanto el vía radio de larga distancia, ¿no?, como admiten los equipos, como la alimentación sin energía eléctrica, juegan un papel importante, ¿vale? Otro escenario importante serían los pozos, por ejemplo, para la agricultura, o las casetas de regadío o servicio. Bueno, hay donde sufren muchos robos, por ejemplo, para llevarse el cobre de los, bueno, el cobre de los cables que tienen allí para conexiones o herramientas o hierro, etcétera, ¿no? Estos son normalmente hurtos menores entre comillas, ¿vale? Pero son realmente devastadores para este tipo de negocios o de instalaciones, ¿no? Otro escenario que podemos tener son la parte náutica, ¿no? En los barcos. Aquí normalmente va a haber baterías instaladas en los propios barcos, donde podemos de donde podemos alimentar eh, los sistemas de protección, ¿no? Aplicaciones donde hay paneles solares de por medio, bien sea para alimentación de pozos, bien sea para otro tipo de actividades, por ejemplo, en accesos a lo mejor o sitios que queramos proteger dentro de una reserva natural, no sé, mil instalaciones
que hay supeditadas a las aplicaciones con paneles solares. Paneles solares normalmente van a tener una salida de 12 voltios que podemos aprovechar también para poder utilizar estos sistemas. Tema de caravanas o tema de camping. También podemos aprovechar las soluciones inalámbricas para poder proteger este tipo de opciones. ¿Qué es lo que ganamos aquí? Pues es la comunicación. O sea, ya no solamente hacer que haya una alarma local, que podría ser, sino también la comunicación al usuario final con la aplicación donde le va a llegar una alarma a su teléfono móvil para que sepa qué hay, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Se trata de hacer una instalación de una casa en chiquitito, realmente. O cualquier otra aplicación que podamos imaginarnos. O sea, esto no termina en este tipo de instalaciones. Siempre podemos generar soluciones desde nuestro concepto de alimentación local, es decir, a batería, sin que tenga que tener una dependencia grande de una alimentación general de 220, pues por muchas cosas. Imaginaos que hay muchos sitios donde, por ejemplo, hay irregularidades de alimentación. O sea, en muchos sitios tenemos 220, sobre todo en poblaciones aisladas o bueno, complejas, ¿no? Donde los 220 aparecen, aparecen y desaparecen, o tenemos sobretensiones o tenemos un montón de problemas. Ahí también podemos utilizar la alimentación temporal de batería. O sea, muchas casuísticas y sobre todo mucha imaginación que podemos hacer aquí, ¿no? Con esto, en principio, doy por terminada la presentación. Ahora, si queréis, podemos abrir un turno de preguntas y podemos, bueno, que me deis vuestra opinión, si queréis que sea interactivo, y estoy a vuestra disposición. Buenos días. Me gustaría hacerte una pregunta sobre los sensores. Tengo un Sí. cliente, un perro que es un husky y tiene hasta 30 kilos. Es justo pesa 30 kilos. ¿Usted, su opinión? Bien. A ver, mi opinión sobre la detección en estos animales voluminosos, los detectores tienen antimascota, ¿vale? Y la única cuestión aquí es que el instalador, cuando haga la instalación, se encargue de hacer una instalación correcta, en altura y todo. Con esto, las mascotas pueden pesar hasta unos 40 kilos aproximadamente. Un husky en 30 kilos estaría muy en el límite, ya no tanto por el peso, sino por el volumen. O sea, el problema de las opciones antimascotas no es tanto el peso es una referencia en cuanto al tamaño del animal, ¿no? Pero un husky, por ejemplo, tiene bastante pelo, es corpulento, aunque sean 30 kilos, es un perro con un volumen considerable. Hay que testarlo eso, o sea, no es eso, hay que hacer la prueba, obviamente, y verlo, pero si está bien instalado el detector, yo también tengo un perro, no es tanto 30 kilos, pero es grande también, y lo tengo en casa y la verdad es que no tengo problemas con los detectores. Me está funcionando bien el antimascota. Pero ya te digo que es una cuestión, sobre todo, de que el instalador lo haga una instalación correcta, tanto en altura como en posición del detector. ¿Alguna cosita más? La plaquita para convertir la central, la batería externa, que lleva un jack de 12 voltios normal y corriente para alimentarla, o lleva un conector especial. Lleva un jack de 12 voltios normal y corriente.
De hecho, las baterías suelen ya venir con esa conexión. Incluso, perdón, estoy con la garganta fatal. Incluso la placa, cuando la compras, dentro de la placa viene el conector también para que puedas conectar con unas clemas los cables de la batería. Ya viene Ok. ya viene el conector incorporado Vale, perfecto. para que puedas utilizar. Más cositas. ¿Alguna casuística que os hayáis encontrado que se pueda solucionar con este tipo de elementos? Quiero decir, obviamente los pisos vacíos, pero ¿alguna otra aplicación rara que os hayáis encontrado? Nada. ¿Una cosilla más? No, por mi parte no. ¿Bien? ¿Os parece interesante alguna de las opciones? Por ejemplo, ¿habéis tenido algún indicio o, por ejemplo, la protección antiocupa, la veis interesante en el día a día que os encontráis? Buenos días, Manuel. Muy Yo tengo buenas. una pequeña consulta referente al módulo de la placa. ¿Qué ratios de tensión permite de entrada? Vale. Ratios de tensión, en principio, estaríamos hablando entre 8 y 12 voltios. Vale, lo comentaba por el tema de las baterías de zinc aire, que normalmente suelen ser de entre 6 voltios y máximo Sí. Bueno, 7,5. sí, bueno, claro. Tenemos dos modelos, ¿vale? Vamos a tener dos modelos de placa. Una es alimentación a 12 voltios, Vale. y otra es alimentación a 6. Sí, te puede. Vale, genial. ¿Vale? Y tema de reporte de nivel de batería baja, nivel de batería externa baja, ¿también lo reportaría la central? La batería baja, ten en cuenta, si lo podría reportar. Lo que pasa que tú aquí tienes el tema de batería baja lo reporta porque la central obviamente tiene su batería de respaldo interna, ¿vale? Entonces, en el momento que hay una bajada de batería, lo comunica. La casuística que tienen las baterías de Finaire, como bien sabes, es que es bastante inmediato. Claro, La bajada, la curva efectivamente. de alimentación es, o Es sea, inmediato. hoy Mm, tienes 8 voltios y está funcionando perfectamente y en 10 minutos se te ha ido a cero. Entonces, efectivamente. obviamente lo va a reportar, pero sabes que tienes un tiempo de ejecución muy Bastante corto. controlado sí. Vale, vale. Y lo reportaría como un fallo de AC normal y ya está, ¿no? A nivel Lo, de lo- receptor. sí, a nivel de receptora es un fallo de alimentación Vale, convencional, ¿vale? Podemos tener en un futuro, aparte de estos modelos, hemos desarrollado también un modelo de central con una carcasa diferente y para alojar una batería de 7 amperios, ¿vale? Que aquí vale. tendríamos más duración de, de alimentación de respaldo en el caso de que haya una pérdida de corriente externa, ¿no? Eh, Eso podría ser también una solución un poquito más fuerte para todo esto. De acuerdo, muchas gracias. Vale. Tema de consumo, ya la última pregunta. Tema de consumo, ¿tenemos alguna tabla que especifique los consumos de la central? Lo tendremos, sí. Eso ahora mismo no va a ser facilitado. Los consumos que tenemos con las baterías tienen una estimación en modelos, según el modelo de la batería, de 8 o de 12 meses, ¿vale? Eso serían las Vale, duraciones. Y los consumos los podremos hacer llegar sin problemas cuando todo esté ok. Ok, perfecto. quiero decir que nos lo suministren de nuestro generator, ¿vale? Vale, genial. Muchísimas gracias, Vale, Manuel. vale, un abrazo.
¿Alguna cosita más? ¿Alguna consulta? Una preguntita, Manuel. Sí. ¿Qué autonomía tendríamos? ¿Cuánta duración tendrían Sí, esas baterías? es lo que comentaba. Según el modelo de batería que podamos emplear, estaríamos hablando entre 8 meses, una duración mínima de 8 meses y 12 meses. O sea, tendríamos soluciones perfectamente para lo que está pidiendo el mercado en este caso. Vale, muchas gracias. Vale. ¿Alguna cosita más? Más. No os quedéis con dudas, por favor. Buenas, Manuel, soy Mariluz. Mariluz, ¿qué tal? ¿Qué te iba a decir? Pues aquí estamos, que se me acaba de venir aquí el flash. En el tema de autonomía, como decía aquí el resto de, Sí. de gente, ya sé que es algo un poco peliagudo. Entiendo que en este tiempo que comentas está incluido también lo que viene siendo el uso del app y las comunicaciones a Todo, CRA, sí, el sí, pooling claro, por medio. supuesto. Sí, el pooling medio se puede configurar, o sea, no es ningún problema. Tener en cuenta el consumo del panel va a ser siempre estable, Mm, hagamos lo que hagamos, ¿vale? vale. Tengamos un pooling, el pooling medio normalmente estaríamos hablando de 1 hora, a lo mejor, o 2 horas, tanto da, ¿no? Una vez en esos volúmenes, tanto da. La conexión es permanente, ¿vale? Porque luego vamos a tener conexión con la app, la conexión con la nube es continua, ¿no? Entonces, Vale, es los decir, poolings, vale. sí, los poolings, o sea, es el menor de los problemas. ¿Dónde va a consumir más la central? Obviamente en situaciones de alarma, Mm, ¿vale? Que es donde va a iniciar una comunicación contra la central receptora o contra la aplicación, ¿no? vale. O cuando el usuario quiere tomar fotos, por ejemplo, de la instalación, porque también te permite esto, o sea, Mm, te permite pedir fotos y demás. Ahí es donde se va a incrementar, pero está contemplado dentro de la duración del consumo medio para las duraciones de batería de 8 y de 12 meses. vale, ok. Las mediciones que os estoy diciendo están sobrevaloradas. Vale, entonces entiendo, perdona que insista hablando del tema del pooling. Sí, Entiendo sí, que, sí, sí, claro, sí. si el cliente se da de alta la CRA mediante el HIC Pro Connect, entiendo que la supervisión de la central de las comunicaciones la hará el HIC Pro Connect y lo comunicará a CRA directamente. Correcto. Se puede dar de Vale. alta a través del cloud, del HipProConnect, o se Mm, puede dar de alta a través del IP Receiver. O sea, con cualquiera de las vías. O sea, no vale, perdemos ninguna de las conexiones, que esto es lo importante con respecto a otros sistemas. Ninguna de las conexiones convencionales la perdemos con esta utilidad. yo te lo digo porque, claro, si tú a una receptora que vaya a la comunicación directa desde el panel, tú le pones un pooling a cada hora, lo veo un poco, le pegan un hachazo y no te enteras. Hasta pasada Bueno, 1 hora, aprox. por eso está a través de la joder, lo digo, de la nube. O sea, por eso la conexión a través de la nube nos garantiza también ese tipo de cuestiones. El pooling, ya te digo que no es un problema y las conexiones habituales es básicamente de las primeras cosas que mencioné. Ten en cuenta que ahora mismo la solución más tradicional, la más extendida, es una comunicación con un pooling, estamos hablando de días, incluso. Mm. Entonces, eso es lo más extendido ahora mismo. En aquello que vaya por cloud, entiendo. Pero lo que vienen siendo paneles que no van por cloud, ahí sí que... No, por eso te digo, o sea, en la aplicación todos tenemos en mente la aplicación tradicional que ha habido durante estos años, ¿no? Sí, sí, El correcto. modelo de central.
Bueno, pues ese modelo de central lo que hace es ralentizar de tal manera la conexión del comunicador, que entra en stand-by, pierdes un montón de aplicaciones que podías tener, de comunicación Correcto. bidireccional o tal, hasta que no envía una alarma. No se pone en marcha hasta que no hay una alarma. Entonces, imagínate, estamos hablando de poolings, de pooling de a lo mejor de 7 días. Sí, por eso, pero que es una En locura los eso. casos, es por eso. Entonces, aquí le hemos dado, con estas nuevas tecnologías, le hemos dado un vuelco a todo eso. Ahora el pooling es continuo. ¿Vale? Bastante Vale. continuo, de hecho. Vale. Más cositas. ¿Alguien más anima? Venga, va. ¿Nadie más? Manuel, parece que no hay nadie más. Muy bien. Pues yo por mi parte estoy a vuestra disposición y cualquier cosa que necesitéis, pues por favor contactadme. Podéis llegar hasta mí a través de Bydemes, obviamente, y cualquier duda que tengáis me la podéis redirigir a través de vuestro distribuidor, ¿no? Nada más por mi parte. Muchas gracias por toda la atención prestada y espero que haya sido de ayuda. Bueno, Manuel, muchísimas gracias a ti por la presentación y muchísimas gracias a los participantes por haber asistido. Y pues ya. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Muy Manuel. bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós, buenas tardes.